Cuando allá la corona me entregue Jesús, la corona que Cristo me dé. Con la fuerza divina podré trabajar, velaré, oraré sin cesar. Para Dios muchas almas espero ganar y veré mi corona brillar. Porque brillen allí como estrella de luz, de divino que a Cristo guíe. Cuando allá la corona me entregue Jesús, la corona que Cristo me dé. Porque gozo en los cielos será para mí. Voy a vida poner a sus pies, recibiendo de él la corona que allí resplandezca con gran brillantez. O que brillen allí como estrella de luz, de divino que a Cristo guíe. Cuando allá la corona me entregue Jesús, la corona que Cristo me dé. Amén, Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias, papá. En esta tarde le damos gracias al Señor porque podemos trabajar en su obra. Y yo le doy gracias al Señor y también saludar a nuestro obispo, a nuestra pastora, a los siervos de Dios, que el Señor les guarde. Buenas tardes, mi pastor, mi pastora, a la junta de oficiales, también a toda la iglesia en general, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y también vamos a orar por la palabra del Señor, para que el Señor sea el que me use en esta tarde como instrumento para poder meditar unos minutos en la palabra del Señor y que el Señor sea el que tome dominio de este servicio de principio a fin. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial, le damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque podemos hacer su voluntad, Señor, pidiéndole a usted la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, como para el que va a entregar la palabra, Señor, como también a los que van a recibir, Padre Santo, dele usted la gracia, Señor, para que puedan entender el mensaje de su palabra, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta tarde por usted tomarlos en cuenta, Señor, y poder trabajar en su obra de acuerdo a su voluntad, Señor, porque no es de nosotros, Señor, todo esto es suyo, Padre, y le damos gracias, Señor, porque es nosotros que lo toman como instrumento, Señor, pidiéndole a usted la gracia, la sabiduría de lo alto, Señor, que usted tome dominio, Señor, de este servicio de principio a fin, y a cada uno nos dé la gracia, Señor, más hermosito, Padre, úseme, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, para poder llevar esta palabra, Señor, que sea de bendición
para nuestras vidas, Señor, para todo aquel que escuche, Señor, la palabra, que sea de bendición, Padre. Le damos gracias, Padre, y vemos su bendición a la palabra, Señor, al servicio, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Búsquelo usted para que podamos estar todos apercibidos de la palabra del Señor, porque es importante leer la palabra del Señor, porque cada uno debemos leerla. Si usted la ha encontrado, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor añada bendición a la lectura de esta palabra hermosa. Ahora, mis hermanos, viene la exhortación de la palabra del Señor. Que el Señor me reviste gracia para poder meditar unos minutos en la palabra del Señor. Fíjese, cuando dice todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando el apóstol Juan hablaba de esta palabra, y dice que Juan incluye ahora las pruebas de la vida. Fíjese que nosotros, porque esta palabra es tan hermosa y dice nosotros tenemos pruebas en la vida, cada uno de nosotros. Fíjese, cuando nosotros, dice todo aquel cuando entrega la vida al Señor, empieza a tener pruebas. Y no hace mucho, mire, no hace mucho conversaba con una señora y me decía, a ella le gustaba el Evangelio, pero también se daba cuenta que los de Evangelio eran muy probados, siempre tenían dificultades. Pero ahí es donde nosotros sabemos, ¿cierto?, que el enemigo siempre los pone dificultades. Pero nosotros tenemos que vencer, porque nosotros, el Señor nos ha dado un espíritu, ¿cierto?, para vencer todas las dificultades. Y el Señor está de parte de nosotros, y eso es lo importante. Pero también dice aquí, reúne la prueba de la doctrina. Fíjese, cuando nosotros a veces escuchamos la palabra y muchas veces no queremos aceptar, porque decimos, no, a lo mejor esta palabra no es para mí. Pero la palabra, cuando yo escucho la palabra, ¿cierto?, la palabra es para nosotros, para todos, porque nosotros somos guiados solamente por la palabra del Señor. Y no hay otra cosa que el Señor con su doctrina. Cuando es una sana doctrina, el Señor nos guía. Por eso tenemos que poner atención a la palabra del Señor, porque el Señor a nosotros nos quiere guiar solamente por su palabra. Y dice, o podríamos también llamar la prueba de la fe. ¿Cuántas veces a veces el Señor nos prueba? Y nosotros a veces, hermanos, caímos en dificultades porque tenemos una prueba y a lo mejor no la pasamos. Si el Señor
dice la fe tiene que ser probada, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar atentos cuando nosotros somos probados, cuando es probada nuestra fe. Y a veces, hermanos, nos olvidamos, ¿cierto?, que la fe es probada. Pero el Señor a nosotros nos prueba nuestra fe. Y si nosotros estamos firmes en la fe, vamos a pasar todo sin problema. Dicen los primeros 3 versículos, hermanos, se nos dan los resultados de la fe. Estos son primero el nacimiento divino. Fíjese que nosotros cuando estamos en el mundo y el Señor tiene misericordia de nosotros y nos llama el Señor a nosotros, ¿cierto?, a trabajar en la obra del Señor. Pero fíjese, nosotros ahí cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos de trabajar en la obra del Señor, dice nosotros tenemos nuevo nacimiento. Pero fíjese que el nuevo nacimiento tiene que notarse, tiene que verse. Por eso dice, después del nuevo nacimiento, luego dice el amor para con Dios. Porque cuando nosotros, ¿cierto?, estamos en el mundo, nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿qué hacemos por Él? No hacemos nada. Nos da lo mismo todo. Caímos en tantas faltas. Pero fíjese, cuando nosotros ya tenemos un nuevo nacimiento, empieza a entrar el amor, ¿cierto?, por Dios, por el Señor. Y nosotros sentimos que nosotros amamos al Señor y sin Él no somos nada. Por eso es importante cuando nosotros nacemos de nuevo, amar a Dios. Y ahí empezamos a amar a todo lo que es de Dios. Porque dice la palabra. Luego el amor por los hermanos creyentes. Por los hermanos creyentes. Fíjese que nosotros, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque si no, no estamos amando a Dios. Y la palabra lo dice. Qué importante, hermano. Y dice finalmente la obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. Qué bueno cuando nosotros somos obedientes. Porque fíjese, muchas veces, hermano, nosotros se los manda a hacer un servicio y no queremos ir. Y fíjese, y pensamos que estamos muy bien. Pero el Señor dice que no se agrada cuando nosotros no somos obedientes. Y fíjese, los mandamientos de Dios, a veces podemos pensar que yo estoy bien, pero fíjese que cuando la palabra a nosotros nos habla y nos damos cuenta que a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas, que los mandamientos de Dios no los estamos cumpliendo, y que el Señor nos ayude, hermano. Por eso dice, así en primer lugar tenemos el nacimiento divino, porque en primer lugar viene el nacimiento divino. Y dice, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, si yo creo, ¿cierto?, que Jesús es el Cristo, yo soy nacido de Dios. Igual para usted. Si usted cree, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Jesús, creer en Él. Y eso es porque nosotros, ¿cierto?, hemos sido nacidos de Dios, porque hemos tenido un nacimiento nuevo. Y gracias al Señor, nosotros podemos decir que hemos creído en Cristo. Dice aquí la creencia, y fíjese que dice, mire, si verdaderamente hemos nacido de Dios, entonces le amaremos. O sea, si nosotros hemos nacido de Dios, amaremos a Dios, amaremos a Jesús. Porque de eso se trata, que nosotros decimos, yo creo en Dios, pero si no le amo. Que el Señor nos ayude, hermano. Bendita la palabra del Señor,
que a nosotros nos aconseja y dice, y no solo esto, sino que amaremos también a sus hijos. O sea, nos encierra la palabra del Señor, que si nosotros amamos a Dios y amamos todo lo que es de Dios, y vemos los hijos de Dios, y tenemos que amarnos, como sea, porque a veces dice uno, lo quiero, pero ahí, y no corresponde, dice el Señor, debemos amarlos con el corazón. Por eso el Señor dice que eso es los mandamientos, cuando dice el Señor que los amaremos unos a otros. Y eso es cuando Él habla de sus hijos. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces le dice, y en solo esto, y no solo esto, sino que amaremos también a sus hijos. Es bueno observar, hermanos, que debemos amar a todos los creyentes. Mire, a todos los creyentes, y no solo a aquellos que de un cierto círculo de comunión. Porque nosotros podemos decir, yo amo a los hermanos, pero todos aquellos que me rodean, porque puedo tener un círculo, ¿cierto? Nuestra iglesia. Y a lo mejor yo los amo, a todos los que veo ahí, con amor. Pero amo al otro hermano que está lejos. Pero amo a lo mejor al otro hermano que a lo mejor es hermano y está en dificultades. Entonces ahí hay que demostrar el amor de Dios. Porque dice el Señor, no solo a los que tenemos cerca, o sea, no al círculo cercano de nosotros solamente, sino a todos. Por eso fíjese que es tan importante cuando uno anda en otro lado lejos y se encuentra con un hermano y el Señor los conoce a todos, y cuando conversamos nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta que somos hermanos, nos damos un abrazo apretado y nos alegramos, porque ese es el amor de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros nos amemos donde estemos, no importa la dificultad que haya, no importa el lugar, no importa la persona que sea, sino es que el amor de cada uno tiene que estar presente para poder agradar al Señor y cumplir los mandamientos del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Y dice, el cuarto resultado de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, los verdaderamente salvados estarán caracterizados por un deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque fíjese que cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento y empezamos a amar a Dios y empezamos a amar la obra de Dios, ¿cierto? Y el deseo de nosotros es cumplir y hacer la voluntad del Señor, porque empieza a entrar algo hermoso dentro de nosotros. Y cuando nosotros, ¿cierto?, estamos donde estemos, no importa de vacaciones, pero siempre nosotros tenemos la oportunidad de hablar de las cosas del Señor, de lo grande que ha hecho en nosotros, porque el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros. Sin tener ningún mérito nosotros, el Señor nos ha bendecido con su presencia. Por eso es importante, hermano. Por eso dice, nuestro amor para con Dios se expresa en un bien dispuesta obediencia a sus mandamientos. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso, fíjese, si usted ve en San Juan 14, versículo 15, ahí dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y es importante guardar los mandamientos del Señor, porque fíjese que a veces cuando nosotros queremos hacer algo que no va con las cosas del Señor, y el Señor dice que no, nosotros debemos obedecer, porque estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Y a veces a nosotros los tratan de tonto, pero no importa,
Porque el Señor, a lo mejor para los demás, somos así, pero para el Señor somos agradables. A Él le agrada que nosotros hagamos la voluntad de Él, no las cosas del mundo. Y qué bueno que nosotros podemos obedecer al Señor. Por eso, hermano, el Señor Jesús ha sido tan importante en nuestras vidas. Por eso nosotros decimos, si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Si fíjese que nosotros estábamos perdidos, pero el Señor llegó a nuestro rescate. Y hoy día le damos gracias al Señor todos los días porque podemos estar en la presencia del Señor. Todos los días, fíjese, tenemos una comunicación con el Señor. Apenas nosotros nos levantamos en la mañana, podemos comunicarnos con el Señor y decirle gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por el trabajo. Y fíjese, y el Señor se encarga de alimentarlo en el día y de bendecir nuestras vidas. Dice cuando el apóstol Juan dice que sus mandamientos no son gravosos, no significa con ello que no son difíciles, sino más bien que no son precisamente aquellas cosas que los nacidos de nuevo gocen de hacer. O sea, mire, no es que nosotros, fíjese, no es que sean gravosos, no es que sean difíciles, que no sean difíciles. A lo mejor nos cuesta hacer la voluntad del Señor, nos cuesta predicar el Evangelio, nos cuesta mucho hacer las cosas. Pero sabe, dice el Señor que esto para nosotros debe ser algo hermoso lo que hacemos nosotros, porque por eso dice, son las cosas que los nacidos de nuevo gozan de hacer. O sea, nosotros gozamos de hacer la voluntad del Señor. Debemos gozar, debemos sentirlo privilegiado de hacer la voluntad del Señor. Y que el Señor nos ayude, hermano. Y tan importante cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, dice, cuando le dices a una madre, mire, cuando le dice a una madre que cuide bien a su bebé, dice, solo le está diciendo que haga lo que a ella le encanta hacer. Porque fíjese, cuando una mamá tiene un bebé, cómo lo cuida, cómo lo alimenta, cómo lo limpia, lo tiene limpiacito, cuidadito, que no pase frío. Y dice, a ella le encanta hacer eso. ¿Y a nosotros? ¿Acaso no nos encanta trabajar al Señor? ¿Hacer la voluntad del Señor? ¿Cumplir los mandamientos del Señor? Debemos también sentir nosotros gozo de hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Bendito el Señor que a nosotros nos llamó a trabajar. Y dice, los mandamientos del Señor son aquellas cosas que mejores son para nosotros. Mejores son para nosotros. Mire, y aquellas cosas en las que nuestra naturaleza se deleita de corazón. O sea, los deleitamos de corazón. Hacer las cosas del Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Estar firme, estar gozoso, hacer la voluntad del Señor. Por eso dice luego aprendemos el secreto de la victoria sobre el mundo. O sea, nosotros tenemos victoria sobre el mundo cuando hacemos todas estas cosas, cuando creemos en Jesús, cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando cumplimos los mandamientos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, cuando tenemos fe en el Señor, que de Él dependemos nosotros. Y fíjese, nosotros, dice, tenemos victoria sobre el mundo. Por eso dice que la fe, hermano, nos lleva en victoria. Por eso dice la palabra del Señor, que con Jesús somos más que victoriosos. Más que victoriosos. Por eso dice, el sistema mundano es un monstruoso artificio de tentación, porque siempre hay tentación en el mundo, siempre tenemos tentaciones,
Pero ahí nosotros debemos vencer, porque tenemos fe en Cristo, porque Él está con nosotros, porque quien nos guía a nosotros es el Señor, no es nadie más que Él. Y esa es nuestra fe, porque nosotros hemos creído en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos guarda, que nos bendice todos los días. Por eso debemos darle gracias al Señor todos los días. Por eso dice, siempre tratando de alejarnos de Dios y de aquello que es eterno. Porque fíjese que el mundo siempre a nosotros, las tentaciones los tratan de alejar de Dios y de lo eterno que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, nos fortalezca cada día más. Y si tratando de ocuparnos en lo que es temporal. Siempre tratando de ocuparlo, ¿cierto?, en lo que es temporal. Pero nosotros estaremos firmes en el Señor. Por eso, hermanos, tan importante que nosotros le creamos al Señor. Por eso dice, la gente del mundo están totalmente dadas a las cosas del tiempo y de los sentidos. Se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras. La gente se ha vuelto víctima de las cosas pasajeras, pero no usted y yo, nosotros no. Nosotros hemos creído en un Dios vivo, un Dios poderoso. Por eso dice, solo el hombre que es nacido de Dios verdaderamente vence al mundo. Solamente el hombre que es nacido de Dios. Porque no cualquiera puede vencer. Porque no toda la gente, toda la humanidad tiene a Cristo en su corazón. Como lo tiene usted, como tengo yo. Gracias al Señor. Porque Él se ha encargado, ¿cierto?, de guiarnos a nosotros, de bendecir nuestra vida espiritual, de estar siempre con nosotros presente. Por eso, hermano, es tan importante creerle al Señor, es tan importante hacer la voluntad del Señor, es tan importante tener fe en el Señor. Eso dice, porque por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo, solamente por la fe, y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna. Porque nosotros, fíjese, por la fe, dice, podemos elevarnos sobre las cosas de este mundo y solamente pensar en la eterna. Así, el que verdaderamente vence al mundo es el gran, no, dice que no es el gran científico, ni el filósofo, ni el psicólogo, sino el sencillo creyente que se da cuenta de que las cosas que se ven son temporales. Solamente porque vemos nosotros que todas las cosas que vemos aquí en este mundo son temporales. Temporales, hermano. Y que las cosas que no se ven son eternas. Mire qué hermoso. Las cosas que nosotros no vemos son eternas, hermano. Y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender que las cosas esas son eternas. Mire, si cuando nosotros nos hicimos cristianos, llegamos a formar parte de la familia de Dios. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, qué hermoso ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Y dice, y los creyentes son nuestros hermanos. Porque fíjese que nosotros a lo mejor a veces los sentimos tan solos que nos podemos encontrar. Pero Jesús está con nosotros. El Señor nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Y fíjese, y a veces nos falta que nosotros nos encontramos con un hermano. Y nos alegramos, y nos abrazamos, y le damos gracias al Señor. Por eso, hermano, es importante. Y fíjese, a veces dice que se los pone pesada la carga, ¿cierto? Dice Dios que de repente se los pone pesados, pero también el Señor tiene una salida para nosotros. Cuando a nosotros se los pone pesados, dice ya, porque podemos decir, pucha, que es pesado servir, que es pesado trabajar al Señor, pero el Señor
nos da una referencia, hermano, y que está en San Mateo 11, 28 al 30. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso el Señor, hermano. Qué grande el Señor cuando nosotros nos dice esto. Por eso dice, como visto, el tema de esta sección es la fe como prueba de la vida eterna. Y por eso el apóstol Juan acaba de mencionar que el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Está en el versículo 5, cuando dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué hermosa la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor en esta tarde, hermano, por la palabra del Señor, y que el Señor, para el Señor que me ha dado esta oportunidad, para Él honra y gloria desde hoy para siempre, y que tratemos de guardar la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a orar al Señor por la palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por su palabra, Padre Santo, que hace bien a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a poder, Señor, hacer la voluntad suya, Padre Santo. Bendiga usted nuestras vidas, Señor, espirituales, Padre. Que cada día, Señor, podamos ser agradables a usted, Señor. Que podamos cumplir su voluntad, Señor. Que podamos hacer su voluntad. Que podamos, Señor, cumplir con los mandamientos, Padre Santo. Gracias, Señor, le damos porque usted a tiempo nos habla, Señor. Nos da el consejo de la palabra, Señor. Le damos gracias porque sabemos que usted, esta palabra es verdadera, Señor. Y a veces, Padre Santo, cuando queremos desviarnos, usted nos manda un mensaje oportuno a nuestras vidas. Le damos gracias, Padre, por su palabra. Y le pedimos que usted nos siga guiando, Señor, por misericordia. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Démosle la gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a orar, ¿cierto? Vamos a hacer un ungimiento por los enfermos y también la bendición final de nuestro servicio. Vamos a poner, usted crea que el Señor es el que sana, ¿cierto? El Señor tiene poder para sanar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, ponemos las manos sobre nuestros hermanos, Señor, o nuestro prójimo que están enfermos, Padre Santo, que usted, por misericordia, en esta tarde, usted les sane, Señor, por misericordia, porque sabemos que usted tiene poder sobre los dolores, sobre las enfermedades, sobre los virus, Señor, y todas las pandemias, Padre. Usted siempre va a tener el poder sobre todas estas cosas, Señor, y le pedimos que usted, por misericordia, con su sangre bendita, lave y limpie a cada hermano que está enfermo, Señor, y así también a nuestro prójimo, Señor, que también sufren y piden Señor, la oración para sanarse, Padre Santo, porque usted tiene poder para sanar, Señor. Le damos gracias, Padre, y le pedimos que usted confirme este ungimiento en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora le damos gracias, Señor, por este servicio, Padre, y le pedimos que usted lo confirme por misericordia. Le damos gracias porque usted nos usa a nosotros como instrumentos, Señor, para trabajar en su obra. Y le pedimos que usted también, Señor, tome dominio de todas las cosas, Señor, Padre Santo, y nos ayude a nosotros, Padre. Y también, Señor, lo sentimos seguros, Padre Santo. Sabemos que usted los guarda, Señor. Guarda a su pueblo, Padre Santo. Y le damos gracias, Señor, porque nos hemos sentido protegidos de parte suya, Señor, porque sabemos que usted protege a su pueblo, Señor. Todo aquel que clama, Señor, siempre tiene una protección especial, Padre. Muchas gracias, Señor. Le pedimos que guarde a sus siervos, Señor, nuestro obispo, nuestra pastora, Señor, y a toda la iglesia en general, Padre, por misericordia. Le damos gracias en esta hora
Le pedimos que usted bendiga este servicio y bendiga a cada hermano, Señor, que está en sus hogares, Padre, por misericordia. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, me despido. Un abrazo de nuestros pastores, ¿cierto? Su siervo, nuestro amado obispo, nuestra pastora, y también de la Junta de Oficiales y de toda la Iglesia en general. Buenas noches, mis hermanos. Amén.